Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias por acompañarnos una nueva versión de los coloquios desde la UNI. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les saluda, Guillermo Ruiz Guevara, compartiendo experiencias, compartiendo lo vivido en una trayectoria de algunas décadas relacionadas a la inserción de las computadoras en las aulas, en la actividad productiva, en la gestión de gobierno, en la gestión empresarial. Y en este compartir de experiencias, mirando el futuro y tratando también de prever qué toca en el ámbito educativo y en las escuelas frente a la inserción de las tecnologías de información y el impacto que éstas están causando. Por eso, el día de hoy, inteligencia artificial y educación incluye estos dos términos de previsiones, por un lado, y pronósticos, además, pero en una visión que traerá los últimos acontecimientos en desarrollo científico y tecnológico y el impacto que causarán en las aulas de todos los niveles. Y siempre con el propósito de ir compartiendo con quienes nos siguen en los coloquios desde la UNI esa visión también de esta quinta revolución industrial que ya inició su proceso de inserción y que anuncia que en 5 años será una actividad muy intensa en el ámbito educativo como productivo del planeta. Vamos a revisar el tema entonces partiendo por las definiciones y conceptos que nos traen al tema de la fecha. Uno que si bien en la semana anterior también lo habíamos tocado, sigue siendo oportuno revisarlo como alcance de lo que es la inteligencia artificial como campo de la ciencia, o relacionado con la creación de computadoras y máquinas, ciertamente, conjunto de tecnologías que ejercen el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, le dicen ahora, que no es otra cosa que algoritmos muy complejos, ¿no? ¿Qué se usan? ¿Para qué? El análisis de datos, el análisis de imágenes. Ya con esto vivimos en el día a día con el reconocimiento facial. La generación de predicciones y previsiones, algo que ya está empoderado en las empresas el día de hoy. No hay empresa que no haga analítica predictiva, análisis de mercado, comportamiento de mercado, tendencias. La categorización de objetos, el procesamiento del lenguaje natural, propuestas basadas en analítica, y estas propuestas llegan a la escuela también porque la escuela, la universidad, asume el rol de decirle al país o a la comunidad en donde está inserta en qué aportarán las promociones de egresados cada año. Llámese básica regular, llámese los graduados universitarios. Ya no se trata de decir, estas son sus competencias según logros de aprendizaje mientras estuvieron aquí en la universidad. No, ahora tenemos que decir, esta promoción le servirá al país en tal o cual horizonte. Predicción, horizonte de no más de 10 años y prospectiva, 10 a 50 años. La recuperación inteligente de datos es otro de los aspectos que en las empresas el día de hoy sirve de mucho en la actividad en lo que aplica la inteligencia artificial. Bueno, dejamos esto en puntos suspensivos porque la historia recién se escribe y sobre todo en el ámbito educativo todavía hay mucho por definir y comprenderá que los docentes en ejercicio no solo se apropien en el sentido que sé usar ChatGPT o tal o cual herramienta, sino que la sepan aplicar, que investiguen y esperamos pues muchas tesis de grado y posgrado en donde se valide la aplicación, las herramientas de inteligencia artificial. Si bien es cierto que esto es muy nuevo, también es cierto que esto
avanza a un ritmo impresionante en las empresas. Sigamos viendo algunos términos relacionados al por qué previsión. Y esto tiene mucho que ver con el rol de los educadores. Dice la acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles. Una necesidad que ya es cierta, las empresas usan inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está en la tecnología que aplican los médicos. Ya está también en el comportamiento o en el análisis que se hace desde los juzgados a los que están siendo procesados. O ya existen herramientas de análisis vibracional que permiten detectar la conducta de los individuos hasta definir si son potencialmente delincuentes. Ya están usando esas herramientas los institutos armados para los exámenes de evaluación de los postulantes. Cito solo algunos de los asuntos en donde la inteligencia artificial ya tiene presencia y que por lo tanto nos toca a los educadores preparar las condiciones para que nuestros futuros profesionales participen en ese mundo de manera adecuada. Pero sobre este mismo concepto hablamos de método de predicción de un acontecimiento o condición futuros mediante el análisis de patrones. Esto ya se utiliza el día de hoy. Y la revelación de tendencias en datos anteriores, los actuales y por lo tanto futurología que ocurrirá más adelante. Emplea enfoques matemáticos y aplica modelos estadísticos para generar predicciones. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si muevo A? ¿Qué pasaría si freno X? Estas son preguntas que los estudiantes de secundaria deben hacer intensamente con cuanto objeto, hecho o fenómeno se eh, relacionan en cualquiera de las áreas que estudian, ya sea en la escuela primaria, en la escuela secundaria y por supuesto en la universidad. Todas las profesiones, porque ese es el modus operandi que ahora acontece en las instituciones, tanto de gobierno, muchas de las cuales ya están usando inteligencia artificial. Perú, Argentina, Chile no son la excepción, Colombia tampoco, más falta que los currículos de formación profesional de todas las disciplinas hagan suyo este acontecimiento y que los docentes empiecen a aplicarla preparando a los futuros profesionales que competirán en el mundo de la inteligencia artificial. Esto no es una utopía, no es una ligereza. Y por lo tanto, tenemos que ver algunos pronósticos. Y un pronóstico es un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. Ahora hay algo de incertidumbre. Usualmente se refiere a la estimación de series temporales, ¿no? A veces datos instantáneos, pero también hay estudios de pronósticos a mediano y largo plazo, que es lo que más nos interesa. Y se trata pues de herramientas estadísticas que se utilizan para predecir lo que sucederá, lo que es probable que suceda. De ese modo es que se reduce el rango de incertidumbre y para que se tomen decisiones relacionadas a los casos que afectarán el futuro. A ver, nuestro país tiene 33 millones de habitantes, me refiero a Perú, Argentina por los 300 millones, Chile por los 18 millones aproximadamente. Cada país tiene una cantidad de territorio agrícola, agropecuario, una población que alimentar, productos que vienen del extranjero, productos que se exportan. Estamos haciendo la analítica predictiva suficiente para entender cuántos ingenieros agrónomos, cuántas aplicaciones de inteligencia artificial servirán en el campo y en la producción agrícola en los próximos 5, 10, 20 años. La tecnología de esta naturaleza ya obra en muchos de los campos agrícolas del planeta, pero no todos los campesinos están preparados para utilizarla. Y en cuanto al concepto de educación, no hay mayores diferencias entre todos los que aportamos en este tema. Y bueno, me he permitido traer un párrafo de un libro publicado allá por el 2022 de mi autoría, en donde, fraseando lo que comúnmente conocemos y entendemos sobre educación, aporto esta descripción que dice que es el proceso que facilita el desarrollo de habilidades y capacidades propias de los individuos.
Ellos tienen habilidades y hay que fortalecerlas, hay que dimensionarlas, mediante la estimulación del aprendizaje, para la construcción de conocimientos, la disciplina en virtudes, creencias, hábitos y otras manifestaciones que los faculten para una convivencia positiva entre pares y con el ambiente. Vamos a hacer ahora una presentación relacionada a acontecimientos muy recientes relacionados a las ciencias naturales, pero cuyo impacto con seguridad en breve tiempo tendrá mucho que ver con el quehacer en las aulas. Y no solamente con los profesores del área de ciencias naturales, con todos, de todas las especialidades. Y lo voy a explicar ahora en los slides sucesivos. Y voy a tomar como punto de referencia los premios Nobel del año 2024. Los premios Nobel del año anterior en el área de física y química van a variar sustantivamente, no solo lo que entendemos por ciencias naturales, sino lo que en el ámbito de la biología, por ejemplo, va a afrontar cambios importantes y en el cómo la inteligencia artificial va a provocar que reformulemos los currículos de formación escolar y universitaria. Veamos. Empecemos por este concepto de la convergencia amplia y creciente entre la inteligencia artificial y las ciencias naturales. Y como ya lo cité, se ve reflejada en los recientes galardones del Premio Nobel. Hoy hay una suerte de gobernanza de la actividad agrícola o cuidado de bosques desde el móvil. Ya existen herramientas, están disponibles y son gratuitas muchas de ellas. Pero muchos de nosotros todavía no las estamos usando ni enseñando a utilizarlas. Se avecinan nuevos conocimientos y voy a tomar por referencia, expliqué dos ámbitos de los premios Nobel del año anterior. Uno en física, que se otorgó a John Hopfield y Geoffrey Hinton, y el otro en química, otorgado a tres profesionales extraordinarios, Demis Hassabis, Johann Jumper y David Baker. Estas cinco personas van a impactar mucho en nuestro quehacer educacional ya, con toda seguridad. Primero les voy a presentar a John Hopfield. Hablamos de las redes de Hopfield, un modelo inspirado en la física estadística que permite el almacenamiento y la recuperación de información a través de principios energéticos. Subrayen esto. Este modelo ha sido fundamental en la comprensión de los sistemas complejos y sus aplicaciones en computación. Y hay una empresa que a partir de estos conocimientos ya está aportando extraordinario equipamiento de análisis que lo vamos a revisar en slides más adelante. Hablemos también del colega Geoffrey Hinton, del colega del anterior profesional presentado, me refiero. Hinton desarrolló las máquinas de Boltzmann restringidas, y esto es un enfoque clave en el aprendizaje profundo, que ha facilitado el modelado de sistemas complejos y el aprendizaje no supervisado. Conjuntos de algoritmos extraordinariamente estructurados que han permitido que este concepto de las máquinas de Boltzmann hayan tomado un mayor alcance gracias al aporte de Hinton. Al referirnos al Premio Nobel de Química, el año anterior se otorgó a Demis Hassabis, John Jumper y David Baker por sus aplicaciones de la inteligencia artificial al plegamiento de proteínas, uno de los mayores desafíos de la biología, se cita. Es importante que entendamos de qué se trata este aporte del Premio Nobel de Química, así que en los próximos dos o tres slides vamos a aportar algunos conceptos que, insisto, van a ser parte de la vida de los educadores en breve. Estamos ante una herramienta esencial para la ciencia. El aprendizaje profundo, el deepening, estas máquinas que lanzaron AlphaFold, que es la empresa que auspició el trabajo de estos científicos,
y que en julio del 2021, con más de 350.000 predicciones de estructuras de proteínas. Ahora les voy a explicar lo importante de esto, incluyendo el proteoma humano completo. Lo voy a explicar también de qué se trata. Las actualizaciones posteriores, porque el trabajo ha sido incansable e intenso en los últimos 4 años, permitieron la adición de repositorios como UniProt y 27 nuevos proteomas. 17 de estos representan enfermedades tropicales que habían sido desatendidas y que continúan devastando vidas de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Esto que estoy citando es tomado de los documentos el AlphaFold. Están disponibles en Internet extensamente. Este es el mapa de un proteoma. ¿En qué consiste? ¿Qué cosa es el proteoma? Es el conjunto completo de proteínas que se expresan en un organismo, en nuestro organismo, en el organismo de cualquier especie viva, célula o tejido en un momento dado. Es algo así como un manual de instrucciones dinámico que controla las funciones biológicas, las controla, a diferencia del genoma, ¿eh? Muchos conocerán el gráfico del genoma, ¿no? El ADN está muy relacionado, que es más estable y contiene información genética. El genoma contiene información genética. El proteoma, que está basado en proteínas, es las instrucciones, es la dinámica, es lo que controla las funciones biológicas para bien o para mal. ¿Y qué es el plegamiento de proteínas citado anteriormente? Este es un proceso natural. Esto ocurre en todos los seres humanos, ¿ah? En todas las especies vivas. Es a escala molecular. Su eventual representación computacional, aquí viene el gran aporte, utilizando inteligencia artificial para predecir sus potenciales formas y funciones. Es decir, se ha estudiado el proteoma, su comportamiento, su articulación, y se han identificado algoritmos que permiten, a partir de la lectura del proteoma, reconocer toda su estructura y hacer predicciones del comportamiento. Aquí tienen ustedes ese plegamiento, cómo funciona. Está aconteciendo en este instante en el organismo de cada uno de nosotros. Hay un conjunto de aminoácidos, se articulan, forman los péptidos, se articulan y forman las proteínas. Y forman comportamientos que surgen de esta composición molecular. Acá tienen ustedes la imagen de una proteína normal. Le llaman proteína priónica. Esta es una imagen presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México por José Israel León. Estas siglas PRPC describe a la proteína normal, el ADN, el ácido ya ustedes lo conocen, ¿no? Van a tener que incorporar estas otras siglas, PRPC, la proteína normal. Ahí tienen la imagen. La proteína priónica celular. Ahora voy a explicar qué es esto. Pero acá tienen la imagen de un PRPSC. Ya esta tiene una forma patógena de la proteína. Y acá está identificada la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. No me voy a referir a la enfermedad en detalle, pero sí me voy a referir a que estamos ante una herramienta esencial para la ciencia. Acá nos vamos a referir a qué cosas son las enfermedades priónicas, las disfunciones de estas proteínas. Son un grupo, cuidado, ya, de trastornos neurodegenerativos raros causados por la acumulación de proteínas priónicas mal plegadas. O sea, esa formulación, esa construcción de aminoácidos adépticos a proteína, en algún momento estructuró una información, se dice rara, también podemos decirle anormal, a las funciones
que normalmente reconocemos en el comportamiento de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas proteínas anormales dañan las células nerviosas. Y ahora se ha empezado a entender la razón de muchas disfunciones que acontecen en los seres humanos, como por ejemplo problemas de memoria, cambios en la personalidad, dificultades motoras. Estas enfermedades priónicas pueden ser de momentos intermitentes, pueden ser esporádicas, se convierten en genéticas, pueden ser adquiridas y no son causadas por ningún virus o bacteria, ¿eh? Sino porque en el plegamiento de la proteína hubo una interrupción, disfunción, se generó alguna dinámica anormal. Antes esto no se podía entender, esto se sabía que ocurría, pero no se entendía el por qué. Y ahora, gracias al aporte de estos científicos en que se han estructurado los algoritmos que representan todo esto, se ha podido no solo identificar, sino generar soluciones, que ahora las vamos a describir. Entonces, ¿en qué se aplican? Bueno, en una multitud de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, y acá cito nuevamente a AlphaFold, que es la institución que ha auspiciado esto, y ha ayudado a mejorar nuestra capacidad, ¿para qué? Para combatir la contaminación de los plásticos, por ejemplo, ¿no? Recuerden que los plásticos provienen de, por ejemplo, petróleo, ¿no? Derivan en factores convertidos en plásticos. Obtener información sobre la enfermedad de Parkinson, que incluía una activación que provenía de proteínas que se generan en la zona gástrica. Aumentar la salud de las abejas melíferas. Están trabajando con esta especie de abejas. Comprender cómo se forma el hielo. Increíble. Abordar enfermedades desatendidas como la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis o leishmaniosis, ¿no? No, ya. Y explorar la evolución humana. En eso se está trabajando ahora. Y ya no se ha alcanzado solo 300.000 identificaciones de componentes proteicos, sino que ya estamos en más de 2 millones de representaciones proteicas de distintas especies. Antes de continuar, vamos a citar quiénes son Damien Hassabis y John Hamper, ¿no? ¿Qué han hecho? Pues han revolucionado la capacidad para predecir la estructura tridimensional de casi todas las proteínas conocidas. Y en el caso de David Baker, la inteligencia artificial para diseñar proteínas completamente nuevas, con aplicaciones innovadoras en la industria química y la medicina. Y aquí viene el gran salto cualitativo que he insistido hasta ahora afectará los currículos de formación escolar y universitaria. Lo que ustedes están viendo, muchos de ustedes lo estarán asociando con el bistec de mañana, ¿no? O la parrillada del fin de semana. Bueno, es carne, sí es carne, y es carne analizada real, pero construida a base de proteínas y que se imprimen en 3D, que es que estoy hablando. Bueno, acá lo explico. Se toman células madre de animales, en este caso, por ejemplo, ganado vacuno, podría ser caprino, podría ser cerdo, cuidadosamente extraídas según el tipo de carne que se desee reproducir, replicar, ¿no? Estas células vivas se sumergen en un suero de nutrientes dentro de bioreactores que simulan esas condiciones de vida, de condiciones óptimas del cuerpo, ¿no? En ese entorno controlado, las células proliferan, se comunican entre sí y se van transformando en músculo, en grasa. Esos ingredientes que son fundamentales y que se convertirán en carne. Este tratamiento toma algunas semanas, se pronostica que van a reducir los plazos y se genera
lo que se llama una biotinta que está ya lista para ser convertida, cortada, y aquí entra un brazo robótico que empieza a partir los trozos de carne, se embolsan, van al mercado y ustedes los compran en cualquier supermercado. En Holanda ya está sucediendo en varios países europeos. Y bueno, al estilo, a ver, muy peruano, podríamos decir que hacemos un lomo saltado, o al estilo argentino, una parrillada, o al estilo chileno, bueno, pues algún plato muy típico basado en carne de vacuno, o del tipo de carne que deseen. Esto ya está sucediendo. Esto que es nuevo, muy nuevo, es una de las cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de proteínas. Y lo que han hecho estos científicos que han ganado el premio Nobel le ha dado un impulso superior a lo que ya se había avanzado en tecnología de proteínas, ahora incluyendo inteligencia artificial. Lo que se avecina es una tendencia absolutamente extraordinaria. Quiero decir entre paréntesis que yo no soy muy amigo de los alimentos transgénicos, pero esto, al parecer, pues va a poder ser aceptado porque proviene de un tratamiento de células madre. El caso es que habrá que cuidar que sean tratadas de manera positiva, ¿no? Ahí intervendrá algo que se llama la biotecnología y la bioética. ¿En qué otra cosa está sirviendo el pretratamiento de proteínas? Lo que ven en la imagen de la izquierda, en el recuadro eh, sombreado en negro, es una córnea humana. Lo explico. Y esto ha ocurrido en la Universidad de Newcastle. Han creado una córnea humana en 3 dimensiones y la han impreso en una de esas computadoras de 3 dimensiones, ¿no? Utilizando células madre y la misma biotinta, pero esta vez en base a colágeno y alginato. Increíble. O sea, ya estamos en condiciones de anunciar que ante la escasez de donantes de córneas, bueno, ahora ya hay un tratamiento tecnológico que podrán usar los médicos para recuperar la vista, las córneas de millones de seres humanos. Lo que está sucediendo es que surgen la biotecnología y la bioética, disciplinas ya conocidas que ya se han venido articulando algunos lustros atrás, pero que ahora están tomando una extraordinaria dimensión y un alcance que podríamos haberse dicho ficción apenas hace algunos años. Y dejó de serlo, no es ficción. Y se incluyen términos que se van a hacer comunes, ¿ah? Pronto, la biología estructural. Les aseguro que esa frase va a estar incorporada en los currículos escolares en breve tiempo. La biología molecular, ya a escala de formadores de biólogos, ¿no? La biología cuántica. Pueden ustedes investigar. Esto ya está eh, activándose en muchos laboratorios en el planeta, en distintos países. Toca en nuestra región tan rico en recursos naturales, empezar a formar los profesionales que investiguen, auxiliados por estas tecnologías, todo lo relacionado al campo biológico de nuestra región, por ejemplo, ¿no? El, todo lo que es los plasmas de todas las especies, por ejemplo, plantas, animales, ¿no? Voy a cambiar de tema y siempre en el ámbito de la inteligencia artificial, en algo más práctico, más deportivo, relacionado a la educación física, que también la podríamos llamar educación psicomotora. Creo que hoy en día este sería un nombre más apropiado, porque no solamente es un asunto de desarrollar músculo u oxigenación, porque ya sabemos que la actividad motora influye directamente en la actividad neural. Bueno, aquí acontecen ya otro tipo de aplicaciones, pero siempre en el ámbito de
la inteligencia artificial. Esta ofrece herramientas, sí, para la personalización del aprendizaje. Es posible tener los datos de cada estudiante y analizar la mejora del rendimiento, cómo se puede evaluar el movimiento del estudiante, del futuro deportista, si fuera el caso, e integrar los datos de su propiedad psicomotora, su plasticidad, su capacidad de oxígeno orgánico, e integrarlo a plataformas interactivas, ¿no?, de análisis de datos biométricos y simulaciones. Simulaciones a partir de los datos del propio estudiante que se hacen seguramente con distintas herramientas de inteligencia artificial que ahora están disponibles y lo podemos hacer en el móvil, en una tablet, en una computadora, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos conceptos que aparecen en este ámbito? Bueno, primero que sí es posible la personalización de la capacidad física de cada estudiante. Se pueden hacer simulaciones interactivas con los datos obtenidos del estudiante, ¿no? Más alto, más bajo, más masa muscular, menos masa muscular, más reacción láctica, menos reacción láctica, en fin, más o menos plasticidad. Se puede hacer el monitoreo y la evaluación continua del desarrollo físico, psicomotor del estudiante. Análisis de datos uno a uno. Y cuando es uno a uno, no es únicamente uno a uno cada estudiante, sino a uno cada momento en el desarrollo de la capacidad física de cada estudiante. Y el entrenamiento virtual, es decir, a partir de los datos del estudiante puedo ver en la computadora si puede lanzar un objeto o un peso, puede ser un futuro lanzador de bala, disco, jabalina, y hacer simulaciones y hacer lo que se llama entrenamiento virtual, y a partir de los datos que tiene la herramienta de inteligencia artificial, prever hasta dónde se le puede exigir en determinado momento y cuál sería la serie o la secuencia para llevarlo de menos a más en el esfuerzo de su desarrollo o potencia para el lanzamiento. Estas herramientas están disponibles, algunas de ellas las vamos a citar. Este video, por favor. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general, la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Bien, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, que a lo largo de un año y en 2 semestres ofrece primero que el participante identifique la tecnología digital disponible para darle soporte al proceso educativo, y en el segundo semestre la evalúe, la ejercite, la aplique esa tecnología para dar soporte así a todo lo que es el proceso educativo, ¿no? Al final, el participante opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa. Dos componentes que tienen que ver, uno de ellos, tecnología digital, con equipamiento, con aplicaciones, con conectividad. Y el segundo, con modelos. Esto es fundamental hoy en día. El proceso educativo funciona en base a modelos, los procesos que lo comprenden y los logros que son medidos no solamente con aprendizaje. Hay logros de desarrollo intelectual, de desarrollo emocional, ¿sí?, de desarrollo cognitivo, de desarrollo motor, que se deben integrar y que deben ser parte del proceso de formación de los seres humanos. Y en el caso de los subprocesos, el de enseñanza, aprendizaje, evaluación y retroalimentación, a estos cuatro se añade el de analítica predictiva en función del producto educativo, ¿no? Esto, la gestión educativa,
soportada por tecnología digital, con un grupo de docentes de primera, todos ellos expertos en educación digital, incluyendo lo que es regulación, muy importante porque la protección de datos, la seguridad digital, la ciberseguridad, también son esenciales en las instituciones educativas de todos los niveles. Quiero presentarles ahora a Santiago Bilinkis. Santiago Bilinkis es un profesional que ha tomado una presencia importante. Lo vamos a escuchar ahora. Él es un graduado con la medalla de oro en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Es un empresario, un tecnólogo y es miembro de la organización Mensa y uno de los organizadores del TED del Río de la Plata. TED, que es una actividad que se celebra en varios países, que reúne a profesionales que tienen algunas cuestiones importantes que comunican y generan entonces espacios de diálogo, de análisis, para que la colectividad se apropie de nuevos conocimientos. Escúchenlo, por favor. Hoy para llegar acá puse Waze. Siempre hago lo mismo. Me subo al auto, cargo la dirección y sigo las indicaciones que me da el app. Cuando empecé a hacerlo es porque me parecía que era buena idea tener información del tránsito en tiempo real para elegir el camino. Pero ahora ya lo hago sin pensarlo, se convirtió en un hábito. Investigando con Mariano Sigman para un libro, nos dimos cuenta de que, como resultado de esta obediencia ciega a los algoritmos, se estaba perdiendo una pregunta muy importante. ¿Qué hice hoy? ¿Estoy apurado? ¿O tengo ganas de ir tranquilo por un camino lindo, escuchando música? Yo había asumido como propia la meta de la aplicación, la convicción de que en la vida siempre lo importante es llegar rápido. Había renunciado sin darme cuenta a preguntarme por mi deseo y a elegir mi propio camino. Este no es el único terreno en el que estoy perdiendo la brújula. Cuando quiero entretenerme, uso Instagram o TikTok. Los algoritmos de estas aplicaciones conocen increíblemente bien mis debilidades y martillan sobre ellas sin piedad. Quiero entretenerme 5 minutos y acabo pasando 1 hora. Estoy perdiendo también el control sobre mi tiempo. Los alimentos que le damos a nuestro cerebro nos llevan por ahora advertencias en etiquetas frontales. Con la llegada de las inteligencias artificiales conversacionales como ChatGPT, aparecen un montón de oportunidades alucinantes, pero también asoma un riesgo nuevo muy importante. Con Mariano bautizamos a este riesgo sedentarismo cognitivo. En algún sentido, las inteligencias artificiales nos seducen con delegar en ellas todo nuestro pensamiento y todas nuestras decisiones. Si esto sucede, la tecnología ya no moldea nuestro pensamiento, sino que toma su lugar, se convierte en nuestro cerebro. Pero la batalla no está perdida. Si encontramos la manera correcta de usar esta herramienta, podemos aprovechar las increíbles puertas que se abren tratando de evitar los principales riesgos. Les quiero compartir un ejemplo. Una docente le pidió a un grupo de estudiantes que escribieran una redacción sobre un tema, una producción propia. Una vez que la terminaban, tenían que copiarla y pegarla en ChatGPT para que ChatGPT la corrigiera. Pero lo que los chicos tenían que entregar no era ni la versión inicial, ni tampoco la versión corregida, sino una crítica en la que revisaran qué correcciones les había propuesto la inteligencia artificial, por qué creían que ChatGPT proponía esas correcciones y finalmente, lo más importante de todo, si aceptaban o rechazaban cada una de ellas.
De esta manera los chicos aprendían que la inteligencia artificial es una herramienta que puede servir para mejorar sus producciones, pero también que siempre tienen ellos la última palabra. Para ilustrar el concepto de sedentarismo cognitivo, quiero hacer con ustedes un ejercicio de pensamiento. Imagínense por un minuto que pudiéramos traer al presente a un humano nacido hace 10.000 años, un cavernícola. Obviamente tendría enormes problemas para manejarse en el mundo de hoy. No entendería el lenguaje, no compartiría los códigos, no sabría qué hacer cuando se sube a un ascensor. Pero probablemente sobreviviría. Ahora hagan el ejercicio contrario. Imaginen que nos llevaran a nosotros 10.000 años al pasado. No duramos 2 días. Si caímos en invierno, morimos de frío la primera noche porque no sabemos prender fuego para calentarnos. Si tuvimos la suerte de sobrevivir a la primera noche, a la mañana hay que conseguir algo para comer y no hay almacenes ni supermercados. Hay que atrapar a algún animal o ver qué hacemos. ¿No es increíble que estemos más desvalidos nosotros en el pasado que un cavernícola en el presente? Y la razón es sencilla. Cada vez que delegamos algo en tecnología, perdemos habilidades. Tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo y la habilidad, la de encender fuego por nuestros propios medios. Si elegimos delegar excesivamente nuestro pensamiento en las máquinas, corremos un riesgo parecido. En esta nueva era de la inteligencia artificial, quizá la verdadera sabiduría no sea solo saber cómo usarla, sino también saber cuándo no hacerlo. Resistir la tentación de una vida guiada por algoritmos, de una vida optimizada y ser leales a nuestras propias imperfecciones, quizá resulte en el secreto para que no terminemos nosotros siendo los cavernícolas. Clarísimo el mensaje. Bueno, permítanme también anunciarles que ingresamos ya al periodo del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería. En breve, el 23 de julio, cumplimos 149 años y nos encaminamos a celebrar 150 años de presencia en el país, con una serie de actividades que tienen que ver con becas, asistencia técnica, promoción tecnológica. Estos cursos que están a disposición de ustedes, todos son gratuitos. Y sí, solo sí, serán el certificado, ahí hay un costo, pero cualquiera de estos cursos, ustedes pueden llamar a los teléfonos que ahí están citados, matricularse, participar en ellos. Ahí están los teléfonos, pueden ustedes copiarlos y comunicarse con la universidad y elegir el curso de su preferencia. Asimismo, comentarles que en la escuela de posgrado hay un grupo de maestrías disruptivas, las llamamos, que tienen que ver con el mundo contemporáneo y futuro. Una maestría en administración de empresas, el primer MBA en la historia de la UNI, con mención en gerencia y tecnología, y una maestría ejecutiva en transformación digital, proceso en el cual todas las instituciones contemporáneas están obligadas y se necesitan profesionales de todas las disciplinas que puedan aportar a la transformación digital de las instituciones. Pero también hay una en ingeniería de procesos. Cuidado que la calidad es consecuencia de procesos bien estructurados y su automatización. Esa maestría prepara profesionales para ese espacio. Y una que tiene que ver con la seguridad, la maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital, que forma gerentes en seguridad digital. Cualquier comunicación, por favor, con el teléfono de Liliana Carranza en el 932-432-668. Insistir en que hoy en día, para la transformación digital en la escuela básica, requerimos desarrollar habilidades de observación y análisis fundamentales y educar en la matematización del pensamiento. No solo matemática a partir de técnicas operativas, sino sobre todo el entendimiento del entorno, sus cualidades, también sus cantidades, por cierto, pero esa relación constante de observación, análisis, organización, interpretación y aprovechamiento del entorno, y formar en la competencia digital. Si esto funciona bien en educación superior, se desarrollarán potencialidades de análisis complejo multidimensional y fortalecer el análisis predictivo, así como formar en una sólida ética.
Para el desarrollo institucional a escala de instituciones educativas, en razón del producto educativo, para la quinta revolución industrial y siguientes, sugerimos capacitar a los docentes en la educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Empezaremos ahora a ver algunas ideas para el futuro en las aulas. Sumamente importante este asunto. Algunos ejemplos de sus aplicaciones he tomado una publicación de Vicari hecha en el 2018. Y en el 2018 planteaba, por un lado, el aprendizaje adaptativo, ¿no? Un método basado en el análisis de datos a través del sistema de inteligencia artificial. Y es que se necesita determinar el proceso de estilo del aprendizaje de los alumnos, de cada uno, para poder apreciar adecuadamente el progreso individual. Y para ello se incluyen tutores inteligentes y herramientas de diagnóstico, que hoy en día esas herramientas de diagnóstico respecto a cada estudiante, pues todavía son muy poco utilizadas en las escuelas de la región. Por otro lado, el tema de la gamificación, que no es únicamente jugar, que no es convertir la computadora en otro juguete, que consiste en trasladar procedimientos propios del juego, pero para fomentar la motivación, para fomentar la participación de los alumnos y beneficiar el aprendizaje activo. Siempre citando a Vicari, tenemos otros ejemplos que tienen que ver con la minería de datos. A ver, si tenemos los datos de todos los estudiantes de un aula, debidamente bien estructurada, no solamente por edad o género, no, sino también por habilidades intelectuales, potencial emocional, habilidades cognitivas, desarrollo motriz, si esto lo tenemos debidamente estructurado, entonces ya tenemos datos que pueden ser trasladados a una base de datos de manera que, así como lo acabo de citar, esté de manera sistemática, pero también interactiva, en donde haya información comparada y también iterativa, ¿no? Donde si tenemos repeticiones de determinados procesos y vemos sus consecuencias, entonces podemos definir cómo corregirlos o cómo dimensionarlos. Pero en ausencia de datos eso no se puede hacer. La robótica, que no es únicamente conjunto de procesos, ¿ah? Que para manejar artefactos. También hay software robóticos, lo que se llama ahora automatización de procesos automatizados por robots, pero es software. Pero que también hay de aplicación pedagógica. Esto lo cita Madureira, una obra de hace 2 años. Lo que está en negrita es un aporte personal. Lo demás es tal cual lo describe Madureira. Pero veamos algunos ejemplos adicionales ya fuera de Vicari. Primero, lo que tiene que ocurrir en cada país, lo que tiene que ocurrir en cada universidad, en cada colegio, en cada aula. Cuando se habla de gobierno, el docente gobierna, el educador en el aula es quien gobierna y abordará estrategias, pero tenemos que fundamentar la cuestión ética. Ahora va a ser muy fácil mentir usando inteligencia artificial. Los famosos fake news asistidos por inteligencia artificial. Coger la imagen de una persona y hacerle hablar cualquier disparate. Ahora es muy sencillo con las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de la gobernanza de la inteligencia artificial, nos referimos a las políticas, estrategias y procedimientos que se tendrán que formular para desarrollar la ética, la educación en actitudes. Es preciso estrategias para fundamentar la cuestión ética. Eso debe convertirse en pilar del desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto debe comenzar desde una educación temprana.
debidamente dosificado para llevarlo a ambientes cada vez más complejos. Esto es imprescindible que lo adoptemos ya. No se trata solamente de políticas que adopte el gobierno central. No, cada docente en el aula debe gobernar esto. Y un aspecto que es igualmente importante, los laboratorios de monitoreo que sugiero que se instalen en cada escuela, en cada universidad, en cada facultad mejor, y promover investigaciones. Los tesistas, los mismos estudiantes, sobre temas de inteligencia artificial aplicada, y sobre todo para quienes van a graduarse de educadores. Por supuesto que los psicólogos, pero también los neurólogos, los futuros neurólogos. En los neurólogos hay grandes aportes recientes respecto al impacto de la tecnología digital en general y de la inteligencia artificial en particular. Acabamos de escuchar en el video anterior algunas de las dependencias que se convierten ya en conductas asumidas, sellos lógicos que se impregnan en nuestras neuronas y nos conducen a hábitos que podrían ser deformaciones o restricciones de nuestro potencial intelectual real. Entonces, que nuestros estudiantes de educación, de psicología, de neurología, medicina, en la especialidad de neurología, hagan tesis sobre esta aplicación de la inteligencia artificial y, por supuesto, también las especializaciones de posgrado. Y necesitamos que se haga porque esto del impacto de la inteligencia artificial, que no es únicamente de un chat GPT, sino en una suite de herramientas que pueden personalizar cada persona y desarrollar productos de lo más complejos, auxiliados por esta tecnología, pueden convertirse en herramientas poderosas positivas, pero también pueden convertirse en herramientas negativas. Entonces, importa mucho el acto formativo. Y en el acto formativo no solamente intervienen los educadores, nos van a endosar la responsabilidad principal, pero también deben actuar los medios, la prensa. Como siempre, todos en una sociedad somos agentes formadores, pero desde la praxis educativa en el aula, el gobierno depende de cada docente, los laboratorios de monitoreo dependen de las estrategias que se implanten en cada escuela y que las estrategias puestas en manos de los graduandos de las distintas profesiones sean investigación desde sus tesis, para que se identifiquen en el buen manejo de la inteligencia artificial. Bien, esta presentación del día de hoy, como siempre, es un aporte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el propósito que dialoguemos con ustedes, alcancemos a ustedes y a quienes nos acompañan en los coloquios sobre las previsiones y sobre aquellos pronósticos que debemos tener en cuenta. Permítanme decirles que las previsiones que se han citado el día de hoy son solo unas pocas de las muchas que tenemos que ir diseñando. Algunas brotarán de la experiencia y otras de la inteligencia para prever comportamientos. Pero los pronósticos que podamos hacer ahora, créanme que van a ser pocos de aquí a 2 o 4 años cuando comparemos los alcances de esta tecnología. Recuerden que hay sensores que pueden recoger datos no solamente de humedad, comportamiento, perdón, sí, comportamiento de los objetos o del crecimiento de las plantas o del movimiento de las máquinas. Los sensores hoy en día también pueden escanear la piel al ser humano. Eso ya existe, ya está disponible en el mercado. Ya se mapea el cerebro humano, ya se identificó la formulación de las proteínas a escala molecular. Y eso va a traer cambios sustantivos en todo lo que conocemos de biología. Y eso impacta en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría. Y si impacta en la psicología, importa a los educadores. Entonces, estos son temas que necesitamos revisar, sobre los cuales se sugiere investigar, profundizar y dialogar.
De allí el perfil de los coloquios, herramientas para el diálogo. El coloquio es un diálogo, pero fundamentalmente nos interesa alcanzarles herramientas para el diálogo y siempre preocupados por temas de la inserción de las tecnologías en el ámbito educativo.